traje algunas fotografías de Magda Portal para que nos acompañen en esta presentación. Bueno, ella es Magda Portal, joven, como la verán, escritora y política peruana, figura indiscutible en el proceso histórico, político, social y cultural peruano y latinoamericano. Estuvo asociada a otras poetas vanguardistas como Nora Lange en Argentina, Pinés de Roca en Chile y Mariblanca Sabás Alomá en Cuba, una de las figuras poéticas latinoamericanas del siglo XX, junto a Rosario Castellanos, Gabriela Mistral, Juana Ibarburú, Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Silvina Ocampo, Blanca Varela y Alejandra Pizarnik. También con creadoras en las artes plásticas como Julia Codesino, Frida Kahlo y Remedios Varo. Bueno, todos estos nombres que yo estoy mencionando, no son, ya no tengo tiempo como para decir, digamos, lo que sustenta, ¿no es cierto?, diferentes trabajos en Estados Unidos y en Perú sobre, digamos, el por qué, digamos, está, digamos, dentro de este canon femenino que se va creando, ¿no? Portal publica sus primeros poemas en la revista Mundial, que va de la revista Mundial de 1920 a 1931, gana los Juegos Florales de San Marcos en 1923. Bueno, hay toda una historia alrededor de los Juegos Florales, pero como uno construye nuevas narrativas, ponemos que ella finalmente es la que gana los Juegos Florales del 1923. El renombrado escritor y político José Carlos Mariátegui, 1894-1930, en 1926 le dedica 2 trabajos a 3 libros escritos por ella, Ánima absorta, Vidrio de amor y El destello de las miradas, y le incorpora en su texto sobre el proceso de la literatura peruana de 1928. Yo creo que esto es, digamos, quien finalmente le abre el camino, digamos, para el espacio literario para Magda Portal. Aya de la Torre, bueno, Aya de la Torre, en agosto de 1929, escribe el artículo La misión admirable de Magda Portal en las Antillas. Esto está publicado en 1933 y señala, abro comillas, Magda Portal es la verdadera representativa de los trabajadores intelectuales de la Nueva América nuestra, proscrita del Perú, indeseable en todos los dominios del imperio yanqui. La joven luchadora no ha querido desmayar. Su paso por Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo ha dejado huella y huella constructiva. La prensa, y aún la que sirve a los intereses del imperialismo, no ha podido callar las noticias de su cruzada victoriosa. Magda Portal ha llevado un nuevo mensaje al aprismo a los países latinoamericanos que han sufrido más dolorosamente las experiencias del yugo invasor. Este texto que Aya de la Torre lo publica el 33, luego desaparece, ¿no?, de la narrativa y de las publicaciones posteriores de Aya de la Torre. Como ven, entonces ella es reconocida por César Vallejo. No voy a poner el texto, aparece algo, digamos, sobre César Vallejo en su autobiografía, ¿no es cierto? Hace una mención a que pasan largas conversaciones con él, ¿no es cierto? Y César Vallejo le parecía como que su nombre Magda Portal era como un seudónimo, pero lo que quiero decir es de que los personajes más importantes de la época son, digamos, cercanos a Magda Portal en un momento en que las mujeres no participaban en la vida cultural y política del Perú. De la exposición Trazos Cortados, Poesía y Rebeldía de Magda Portal, organizada por la Casa de la Literatura del 2017, rescato el sentido de la muestra que dice: encarnó la vanguardia literaria, política e intelectual a través del vínculo indesligable entre arte y sociedad. Y recupero, ¿no es cierto?, de los trazos cortados, los olvidados, ¿no es cierto?, que es lo que tengo en mi ponencia o en mi paper, ¿no? No voy a tocar esa parte de la vanguardia, digamos, también hay largas décadas donde no se habla de Magda Portal, quizá quien la
recupera, ¿no es cierto?, es Mirko Lauer, ¿no?, en las dos publicaciones que hace sobre la poesía de vanguardia del Perú, publica textos de Magda Portal. Para lo que me toca en este momento, recupero los trazos cortados, digo los olvidados, en especial los que unen al escritor y ganadora del Premio Nobel Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, los lazos que le unen con Gabriela Mistral, con Juana de Ibarburu, Uruguay, que está ahí en la foto, con la destacada feminista y escritora María Jesús Alvarado, que luego la veremos, y figuras políticas como Carmen Lira de Costa Rica durante la cárcel y el exilio. En este trabajo reviso la correspondencia de Magda Portal depositada en la Biblioteca Nacional y en el archivo de María Jesús Alvarado. De las cartas entregadas a la Biblioteca Nacional por la Universidad de Austin, hay 58 cartas que van del 48 al 87. De las cartas del 850 a 1950 hay solamente 2 comunicaciones de mujeres y una postal. Del archivo de María Jesús en custodia del Centro Flora Tristán hay 2 cartas, y del archivo de Armando Villanueva una carta de Gabriela Mistral. Bueno, entonces para ubicar de qué momento estamos hablando, entonces, bueno, tenemos el momento la primera salida de Magda Portal, digamos, se hace cuando se habla pues del complot comunista, ¿no es cierto?, y Magda Portal sale con rumbo a Cuba, y sale Blanca Luz Brun, que es la otra poeta, digamos, con la cual construye vínculos, sale a Montevideo, ¿no? Entonces, este exilio, el primer exilio de Magda Portal es entre el 27 y el 1930, ¿no? Este es importante, esta es la gira que da, esta que saluda Aya de la Torre, y también para el tema del que yo trabajo, que es las redes de mujeres. Este es el momento donde crea los lazos con Mariblanca Sabás Alomá, porque es en la casa de ella donde se aloja en Cuba, en este periplo, ¿no es cierto?, que hace por toda esta zona, y es, digamos, ella cuando llega a Cuba no es detenida, ¿no es cierto?, es vigilada, se reúne con esta poeta cubana, ¿no?, que es ahora reconocida como una pionera del feminismo en Cuba en los últimos años. Ese es el primer exilio. El segundo tiene que ver ya con la prisión, que va del 34 al 36, ¿no? Magda es capturada el 25 de noviembre del 34 en la ciudad de Chiclayo, la noche anterior al estallido de la insurrección, que se inicia el día 26 en varias regiones del país, trasladada al Real Felipe, y de ahí, sin ningún proceso legal, sentenciada a 500 días de prisión o al pago de 5.000 soles, sin atribuírsele ningún delito. Inicialmente estará con las presas comunes y luego con las presas políticas. Los detalles los contarán Ana María Portugal y Esther Andrade en 1978 en una larga entrevista que la Biblioteca Nacional del Perú vuelve a publicar en abril del 2020. Pasa a estar encarcelada en Santo Tomás, ¿no es cierto?, y saldrá en febrero de 1936. Sobre ella también escribirá sobre su detención, ¿no es cierto?, escribe en su autobiografía. La revista Claridad, ¿no es cierto?, que publica del 26 al 41, dedica un especial dedicado a Magda Portal en el número 294, para contribuir a su liberación y como parte de una campaña. Esto es relevante porque después de la revista Mauta, Claridad será una de las revistas más importantes en el escenario latinoamericano. Luego vendrá el exilio del 38 al 45. Magda Portal intenta salir del país en noviembre del 38, pero es detenida en Charaña y logra entrar a Bolivia sin pasaporte. Finalmente llega en enero a Buenos Aires con su hija Gloria. Luego de una visita a Mendoza llegará finalmente a Santiago de Chile el 25 de noviembre del 39. Todos estos viajes están acompañados de reportajes, entrevistas en la prensa, invitaciones a sindicatos, federaciones estudiantiles. Es decir, digamos, toda esta travesía de la salida de Magda desde Bolivia y pasando por Argentina hasta llegar a Chile está, digamos, medianamente documentada, lo que nos da cuenta de que era la gran figura, ¿no es cierto?,
latinoamericana de la política en ese momento, ¿no? Asiste como representante del Partido Aprista Peruano al sexto Congreso Socialista, y ese 17 de diciembre de 1939 Magda está sentada con Rómulo Betancourt del Partido Democrático Nacional de Venezuela, que llegará a la presidencia de su país, al cual también lo acompañará, digamos, cuando asume la presidencia, con Mamadou Grove, secretario general del Partido Socialista de Chile, y con Leonilda Barrancos del Partido Socialista de Argentina. En este periodo construirá una relación muy cercana con las mujeres del Partido Socialista. Cuando están organizando el primer Congreso de Mujeres en 1944, Felicia Vergara le pide que hable sobre Flora Tristán porque eran 100 años de su muerte. El texto que ella presenta en el Congreso lo publicará posteriormente en el libro Flora Tristán Precursora. Sobre esto que dice Magda Portal, ella misma lo reconoce después en un evento que hay en París, digamos, con los expertos y especialistas en Magda Portal. Ella reconocerá y dirá que Cupo me dice el honor de iniciar en el Perú la recuperación de esta banderada de los derechos sociales del hombre y de la mujer, así como su calidad de hija de un peruano, pese al mal comportamiento de su familia. Bueno, eso es lo que ella dice, ¿no? Óscar Ugarteche, que es parte de la familia, dice que no fue así. Yo creo que de esta publicación, quizás lo más interesante, digamos, de Magda Portal, es de que, aparte de lo que escribe, es que ella menciona, ¿no es cierto?, en el texto, la importancia, ella consigna la nota sobre Lewis Lorwin, ¿no?, que en su libro Historia del Internacionalismo Obrero demuestra cómo Tristán, antes de Karl Marx y Engels, proclama la necesidad de una organización obrera internacional sin distinción de sexo, ideas políticas, religión o países, ¿no? O sea, que Magda recupera el texto de Lorwin, ¿no es cierto?, que era poco conocido y que ahora sabemos, digamos, que el que más bien se copió de Magda Portal fue Karl Marx, ¿no es cierto?, no fue al revés. Luego de acá quiero también resaltar que Magda participa en el sexto reunión socialista, ¿no es cierto? Acá ha estado, acá está Sebastián Hernández en su libro La resistencia en el exilio. Él lo que dice es que esta reunión, entre comillas, abro comillas, dice, sin mayor impacto en el debate político del partido, ¿no? Este congreso de la socialista en Chile del 40. Y a mí me parece, ¿no es cierto?, que más bien será el impacto, digamos, pero el impacto para las mujeres de la cercanía de Magda con las socialistas en Chile, sí marca una ruta y un camino de la recuperación de Flora Tristán, y yo creo que marca un camino también en su acercamiento de Magda, digamos, a los feminismos, ¿no?, como se dice hoy día, ¿no? O sea, yo creo que a nosotros nos retribuye, digamos, porque sí creo que hay una Magda posterior no es la misma cuando regresa de Chile, después de haber leído a Flora Tristán, de haber hecho el estudio, de haberse relacionado con las socialistas en Chile. Yo creo que ella, eso la cambia, ¿no?, y está poco estudiado. Lo otro también que me parece importante es el vínculo de Magda con Gabriela Mistral, ¿no? Y que no está supeditada a lo que algunos señalan que digamos es un vínculo como Magda firma, digamos, la carta de los escritores para que le den el premio Nobel, entonces hay una retribución. No es así, digamos, porque el primer texto, digamos, de Magda, digamos, sobre Gabriela Mistral, está en la revista Flechas, ¿no es cierto?, que dirige junto con Federico Bolaños, y que más bien ahí estaba de secretario del poeta y escritor Serafín del Mar, no sé, Reinaldo Bolaños, ¿no? Allí incluye una semblanza escrita sobre Gabriela Mistral, donde analiza poemas suyos, credo y balada, ¿no? Comienzas ahí, estoy hablando de 1924, ¿no? Comienza su artículo señalando que Gabriela Mistral es una mística, y más adelante dirá que es una fervorosa creyente y hará un gran reconocimiento a su bondad.
a la par también señala que no había encontrado un alma más atormentada por la adversidad y que sin embargo allí había un grito de protesta o rebeldía. Cerrará su artículo, ya el artículo es más extenso, sobre el poema El Hijo, y qué dice, ¿no es cierto?, Magda Portal dice: Gabriela Mistral en Chile y en toda nuestra América es el espíritu libre más encumbrado y noble de la época, y su esbelta silueta de poetisa tiene los trazos rotundos de lo eterno, ¿no? A mí me parece, digamos, de que esto lo dice mucho antes, digamos, del premio Nobel, ¿no? Bueno, eso se los voy a enseñar después, ¿no es cierto? Bueno, acá están las únicas pocas fotos que circulan de Magda Portal con Aya de la Torre, ¿no? Acá está, por ejemplo, la dedicatoria, lo que Gabriela Mistral escribe en Desolación, ¿no es cierto?, que es le dice a Magda que ama Chile, ama el oficio de la poesía de su amiga, colega y lectora Gabriela Mistral. O sea, esta dedicatoria, ¿no es cierto?, es la tercera edición de Desolación del año 22, se calcula, ¿no es cierto?, aproximadamente que puede haberla dedicado el libro el año 26, ¿no? Aquí están las cartas también que circulan entre Gabriela Mistral y Magda Portal. De ello, solamente lo que quiero señalar es lo siguiente, ¿no? Hay varios textos, acá tenemos a varios que han escrito sobre Magda Portal, pero quizás en estas cartas en que Gabriela y Magda hay cosas hay de las pocas cosas que dice sobre su vida personal, ¿no es cierto? Ya las cartas hablan de Ciro Alegría, pero hay una parte de la carta que me parece importante, que es cuando Magda Portal es la única parte donde habla de Serafín del Mar, ¿no? Digamos, incluso le cuenta a Gabriela Mistral de que ella no es envidiosa, ¿no es cierto?, pero, digamos, el recibimiento que Waldo Frank ha tenido en Santiago de Chile ha sido tan grande que ella siente que Serafín del Mar, después de 10 años de haber estado preso, merecía un mayor reconocimiento en Chile, ¿no? Bueno, eso también son percepciones, digamos, para ella Serafín del Mar seguía siendo no solamente un poeta, sino era para él un revolucionario que salía de la cárcel después de 10 años y no tiene el suficiente reconocimiento en Chile, ¿no? Por último, bueno, estas son lo que ella escribe en Repertorio Americano y Flechas. Esta es una foto de Martín Chami con ella en Cusco, con las trabajadoras del mercado, y acá con esto termino, ¿no es cierto? Lo que me falta lo diré si me preguntan, y esto, digamos, son las cartas entre Magda Portal y María Jesús Alvarado, ¿no? Y esto sí me parece bien importante, esto es lo que está en el archivo que tenemos en Flora Tristán, y tiene que ver, digamos, con la invitación que le hace el 16 de octubre del 46, María Jesús Alvarado, en su calidad, o sea, Magda Portal le invita a la convención, ¿no es cierto?, de mujeres apristas, la Convención Nacional de Mujeres Apristas, ¿no? Ahí está la carta de una que le invita, la otra que responde, ¿no? Y entonces que les da opción también a Evolución Femenina que puedan mandar una alterna, una vocera. Pero también hay que decir lo siguiente, ¿no? Daniel Ridi, ¿no es cierto?, que aquí tengo que ahí está el libro, ¿no es cierto?, que por hacer todo a la apurada no figura la editora de esa publicación es Varela conmigo, ¿no es cierto?, y es mi carátula, pero estaba en otro lado, en otra parte del mundo, y la terminaron editando sin mis créditos, ¿no? La autobiografía de Magda Portal que publicamos con Flora Tristán el año 2000. Y entonces Dan Ride, por ejemplo, cuando él escribe dice qué importante toda la agenda, ¿no?, que colocan en la convención, pero en realidad, ¿no es cierto?, no es que la agenda se desarrolla,
tanto que en la carta que le contesta María Jesús Alvarado les dice que ellas que venían con evolución femenina, trabajando los temas de las mujeres, no estaban en capacidad de responder a todo el temario, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos, no sé ahora contigo, ¿no es cierto?, que tienes más acceso a los archivos, de que no es que la convención se desarrolla todos los temas de las mujeres, ¿no? O sea, es una parte, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, ya también quiero decirles de que el lazo, digamos, de Magda Portal, con esto cierro, con Carmen Lira, ¿no es cierto?, que es una educadora, poeta, pero digamos es poco conocida porque ella es parte de la fundación del Partido Comunista en Costa Rica, termina en el exilio, recién, digamos, los últimos años hay una recuperación de su obra y su trabajo, pero Magda Portal es muy cercana a Carmen Lira y ella publica, ¿no es cierto?, en Repertorio Americano en 1937, publica Carmen Lira un texto donde habla cómo han detenido a la hija de Magda Portal, a su hija, y que además la han torturado, ¿no? Dice, la torturan para que diga dónde está detenida su hermana. Entonces, esto es también parte, ¿no es cierto?, y con esto cierro, de que este vínculo de Magda con Gabriela Mistral, con Carmen Lira, con Juana de Ibarburu, con la propia Blanca Luz Brun, con la poeta cubana, son redes que tejen entre las mujeres, yo creo. Finalmente hay para ella era importante que las mujeres, estas poetas con las cuales les escribían, ella quería que formaran parte de sus apuestas y desafíos políticos. Y no lo logra con todo, solamente lo logra con Carmen Lira y con Juana Ibarburu, pero eso no significa, digamos, de que con las otras no construye vínculos, como es el caso de Gabriela Mistral, ¿no? No es que solamente la unían los lazos de la política, sino también los lazos de la cultura y de la poesía. Ahí me quedo. En esta oportunidad voy a tratar no todo lo que en un momento había planeado por cuestiones de tiempo, pero sí me voy a referir a Magda como mujer cabal y su militancia aprista, pero más ceñido al periodo del 27 como hasta mitad de los años 30. Magda desde diferentes ángulos, sensibilidad artística y liderazgo que aún en el siglo XXI sigue inspirando a las mujeres que hacemos política en el Perú. En este contexto caracterizado por las ausencias de referentes, ella nos invita a vivir la política desde la militancia radical, apasionada, a través de la crítica y la disidencia, pero sobre todo a partir del enfoque del problema y su firme compromiso con los derechos de las mujeres peruanas. El contexto de la militancia de Magda. Para situarnos en el momento histórico en que Magda inicia una vida política en el APRA, a mediados de 1927, precisamos recrear el contexto. Desde mi punto de vista, el elemento central es la relación entre José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Sí? Y Víctor Raúl Haya de la Torre. Esta relación entre 1923, año en que Mariátegui comienza a enseñar en las universidades populares González Prada, y 1928, cuando se da la ruptura pública entre ambos. La Universidad Popular es el primer producto del Frente Único, es decir, de la alianza sellada con sangre entre los trabajadores manuales e intelectuales. Esta alianza obrera estudiantil incorpora de la reforma universitaria el principio de democratizar la universidad, haciendo accesible el conocimiento y la cultura para el pueblo, como base necesaria para la toma de conciencia y la formación ciudadana. Antes del encarcelamiento y destierro de Haya, le encargará a Mariátegui la dirección de Claridad, órgano de difusión del Frente. La fundación simbólica del APRA, el 7 de mayo de 1924, por Haya en el exilio mexicano, es el lento inicio de un proceso de proyección continental que tiene como base la alianza social gestada en el Perú y que en adelante tomará características netamente políticas. Una nueva identidad, Indoamérica, un actor histórico, el Frente Único,
un enemigo declarado, el imperialismo yanqui, y una causa, la justicia social y la libertad. Este es el piso común que comparten Víctor Raúl y José Carlos. El nacimiento de la revista Mauta en 1926 abrirá un espacio importante para la difusión del ideario aprista. Ese mismo año se publicará el programa máximo del APRA en la revista Labour Monthly, vinculada al Partido Comunista Británico. Estos jóvenes están poniendo en marcha una nueva semántica para analizar y proponer soluciones a los problemas de nuestro continente, al mismo tiempo que contemplan con entusiasmo y simpatía el proceso revolucionario soviético bajo la impronta leninista. El comunismo no es visto en este momento aún como un enemigo político. Este proceso de definiciones va tomando punto, primero con la participación de Haya en el primer Congreso Antiimperialista de Bruselas el 27, en el que defiende la tesis del Frente Único y de los 4 sectores de penetración imperialista, y luego con la maduración de una idea, pasar a la acción organizativa para la toma del poder, a través de la formación de un partido o el denominado Plan México de 1928. Este último punto de la construcción aprista lleva a la ruptura entre Haya y Mariátegui, que lejos de responder a razones ideológicas, pasa por la estrategia que se pretende adoptar y el inevitable desencuentro entre 2 grandes temperamentos que buscan el liderazgo. Magda Portal ingresa a las filas del APRA a mitad de 1927, durante su exilio en México, en el ocaso de esta relación política, y suscribe el famoso Plan México. Magda ha compartido tertulias e inquietudes literarias con José Carlos y varios apristas en Lima. Ha publicado en Amauta con ellos. Sabe de la existencia del APRA, pero solo en el exilio iniciaría el camino, un camino sin retorno, hacia la militancia revolucionaria. El APRA y la propaganda ideológica. Tras un paso breve por Cuba, Magda llegó a México a mediados del 27 con su hija Gloria Bolaños, de casi 4 años de edad, y su pareja, el poeta Reinaldo Bolaños, conocido artísticamente como Serafín del Mar, a su vez tío de la pequeña Gloria. Queda en el registro aquella foto en la que aparecen junto con Carlos Manuel Cox y Manuel Vázquez Díaz. La organización del APRA para el periodo de 1926 a 1928 tiene 4 células principales: la de México, al mando de Cox, la de París con Rabines, la de Buenos Aires con Heisen y Seoane y la de Lima con Mariátegui. En 1929, Magda se convertirá en una pieza clave para la expansión del movimiento continental en el Caribe y las Antillas, tarea que continuará también en Bolivia y Chile. Ella realizará una gira de campaña antiimperialista por la Universidad de Puerto Rico, los centros culturales y obreros de Santo Domingo y La Vega en República Dominicana, La Habana y Barranquilla en Colombia. Sus conferencias serán recogidas en el libro, es la primera diapositiva. Por favor, sí, gracias. Serán recogidas, en esta foto vemos, en este librito publicado en 1931 por la editorial aprista Cahuide, América Latina frente al imperialismo y la defensa de la Revolución Mexicana, que son las 2 conferencias principales que se reúnen ahí. Yo me voy a tratar sobre la primera, América Latina frente al imperialismo. Bajo este título, la primera conferencia de Magda Portal, publicada en el 31, tiene una nota introductoria del economista norteamericano Scott Nearing sobre el vínculo entre las inversiones de capital estadounidense y los cambios de su política exterior para poder apoyar la intervención en la política local de otros países. Magda apertura su trabajo contextualizando el desarrollo económico de los Estados Unidos, al país al que trata como Estados Unidos del norte de América o de Norteamérica, para hacer una distinción. Este desarrollo económico se sostiene, según Magda, en la política colonialista justificada por la doctrina Monroe, su lugar como potencia vencedora tras la Primera Guerra Mundial, y la paradoja de la superproducción y la necesidad de materias primas. Inmediatamente presenta la tesis de las 4 zonas de influencia imperialista en América Latina expuestas por Haya de la Torre en el Congreso de Bruselas el 27. Estas 4 zonas serían Centroamérica y el Caribe, las repúblicas bolivarianas de Venezuela hasta Bolivia, Brasil y las repúblicas del Plata y Chile.
Con una prosa rica en datos, la autora sostiene que los Estados Unidos de Norteamérica están acostumbrados a anexar ilegalmente territorios, a apropiarse de materias primas, que ahora tienen particular interés en el petróleo, que además realizan intervenciones militares, financian levantamientos y cuando les conviene golpes de Estado, manejan con sus empresas sectores productivos, servicios públicos y explotan a los trabajadores. En suma, que la relación con América Latina es de sujeción política y económica, pero con mayor violencia en el sector de Centroamérica y el Caribe por su especial interés comercial y militar vinculado al Canal de Panamá, al proyecto del Canal de Nicaragua y sus relaciones con la China. Dice Magda sobre México, sin abandonar el ejercicio crítico, siendo aún el país que le brinda el hogar en el exilio, los postulados de la revolución sufren así una etapa de estancamiento y retroceso ante la presión de la garra imperialista. De todos modos, México marca la primera voz de alerta en la lucha de los pueblos de América Latina contra el imperialismo y por su liberación económica y política. Frente a este panorama, Portal considera que los esfuerzos previos no han identificado el problema del imperialismo ni plantearon lineamientos de acción política. En cambio, el APRA enfoca el problema y plantea una alternativa con su programa máximo, bajo la unidad de la lucha contra el imperialismo. Continúa esta defensa afirmando un nacionalismo continental, hacia el que hay que dirigir los esfuerzos, sin desperdiciar energías en lejanos internacionalismos. En este punto, deja ver la comprensión de la propuesta aprista, sustentada, ya habíamos mencionado, por Haya en Bruselas, la alianza del Frente Único y la independencia política de tutelas ajenas a nuestra realidad. Dice Portal, la unificación política y económica de los pueblos de América Latina es el nuevo fantasma que se levanta para desvelar el sueño del más grande imperio económico de la Tierra. Más allá de la alusión metafórica al fantasma del comunismo, es preciso resaltar el acogimiento del marxismo como método de interpretación de la realidad. Siguiendo esa orientación, no se trata de inventar, sino de descubrirla. Y es justamente en esa tarea que el marxismo se encuentra con la complejidad de una Indoamérica no industrializada y mayoritariamente agraria, como sostiene Portal. Dice, es revelador el hecho de ser los movimientos de reforma universitaria de Córdoba, Buenos Aires, Chile y Perú, más tarde Cuba y México, de donde salen los primeros indicios de unificación de las clases trabajadoras con los intelectuales. De las reformas universitarias surgen las universidades populares libres. Se acercan al pueblo para cultivársele y prepararle a la defensa. Finalmente, esta cita, casi en el cierre de la conferencia, es expresión de la huella común de esta generación fundadora del aprismo y que a partir de 1930 se convertirá en el Partido Escuela. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. En la correspondencia epistolar que publicaron Armando Villanueva y Javier Landázuri, la monumental obra de los inicios, hemos identificado 4 cartas de interés en relación a la propaganda ideológica realizada por Magda en este periplo por el Caribe y las Antillas. La primera es la carta de Serafín del Mar dirigida a Haya de la Torre, estando él en México el 29 de marzo del 29. Aquí hace la referencia a Magda de la siguiente manera, dice, ahora estoy con la mejor voluntad para trabajar, ya todo sentimentalismo arrojé a Chihuahua. Soy solo y creo honradamente en nuestro triunfo. Magda se fue a La Habana. No nos une sino el trabajo aprista. A pesar de que ella, por influencia del revolucionario histérico del muchacho P, parece que la referencia es a Pavletich, ha puesto reservas al APRA e interpreta su programa individualistamente. Escríbele, no conviene perder a esta mujer, aunque bien poco hace ahora, pero ha prometido trabajar mucho en el Perú. Ella debe salir pronto para Lima. Bueno, de aquí sacamos que hay una referencia a que ha iniciado este periplo, que ya está en La Habana, y la valoración que hay sobre ella como mujer, como intelectual, como activista dentro del movimiento. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente carta es también de Serafín del Mar, con quien, como se sabe,
fue pareja por algunos años, dirigida a Luis Heisen, que se encuentra en la Argentina. Esta es del mismo año del 29, pero en agosto. Dice: la compañera Magda ha hecho una labor interesantísima en las Antillas. Todos esos pueblos son completamente apristas, como es ella ahora más que nunca. Pero constantemente deben escribirle ustedes para mantener su entusiasmo. Te advierto que ha roto totalmente con Pavletich, porque ha visto en él un tipo inepto para la vida y la lucha. Siendo este muchacho secretario de la célula, boicoteó francamente toda la labor de Magda. Esta compañera debe estar a la fecha en Colombia. De esta carta queda claro que está avanzando en este periplo. La tarea al parecer ha sido exitosa en las Antillas. En la siguiente diapositiva, por favor, que es de Carlos Menéndez Cox para Luis Heisen, carta desde México, que ya va a ser más bien en septiembre. Comenta Cox: te supongo también informado de la labor de Magda en Puerto Rico y Santo Domingo. En este último lugar ha quedado fundada la sección bajo el secretariado del antiimperialista Julio Cuello, a quien debes escribir inmediatamente: dirección Santo Domingo, República Dominicana. Magda está ahora en Colombia y pasó sorprendente hazaña por Caracas. Ha sido nombrada propagandista del movimiento organizado por los revolucionarios venezolanos que desembarcaron en Cumaná, donde combaten contra Gómez, transportados por el crucero alemán Falke. Quizás tú conoces ya estos sucesos. Y la siguiente carta, que es de Julián Petrovic, que es el hermano menor de Serafín del Mar, dirigida a Heisen. Petrovic escribe desde Santiago de Chile, que es donde está haciendo su tarea política, en agosto del siguiente año, del 30. Dice: recuerdo haberle hablado sobre el descrédito que rodeaba al APRA por la mala dirección. El contexto de la célula en Chile no es muy bueno. En lo que atañe a Magda, dice: Magda y Serafín han contribuido grandemente en la comprensión plena del APRA. Tienen con estos también a exprofesores, exdirigentes de la reforma educacional chilena, aparte del que forma el grupo de la revista. Con todo, no es para hacerse demasiadas ilusiones. Recordemos que antes de la militancia política, Magda Portal había iniciado su actividad intelectual desde la literatura. En efecto, fue ganadora de los Juegos Florales de San Marcos el 23, aunque no recibió el premio. Escribió en Amauta. A partir de ello estableció una red de contactos en diferentes países de Latinoamérica, de forma que cuando llegó al Caribe no era una completa desconocida. No obstante, es el vehemente trabajo político realizado que le permitirá abrirse camino para la construcción de un liderazgo cuando llegue al Perú. El Partido Aprista Peruano y la organización. En base al trabajo político referido en el Caribe y las Antillas, al fundarse la sección peruana del APRA, el PAP, el Partido Aprista Peruano, el 20 de septiembre de 1930, Magda Portal fue fundadora de este y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. De acuerdo con el libro de actas del Partido Aprista Peruano, gracias, de acuerdo con el libro de actas del Partido Peruano, también conocido como Libro Rojo, ella recibió rápidamente diferentes responsabilidades, además de haber sido parte de los fundadores, ¿no? Porque está en la siguiente diapositiva, tenemos la primera página de la primera sesión, y en el conjunto de firmas, en el lado derecho, la tercera M. Portal es la única mujer firmante, ¿no? 73 hombres. De acuerdo con el libro de actas del PAP, este libro rojo, entonces corroboramos que su firma está en la sesión inaugural, luego volvería a asistir a las sesiones a partir de la séptima, pero se deja ver que hay especial consideración por lo que se consigna en las actas, ¿no? Primero, que cuando ella retorna a esta séptima sesión, el secretario general Luis Enríquez realizó una presentación de la compañera, cosa que consigna en las actas. Su firma. También indicamos
identificamos que tuvo una participación activa, porque se le asignaron diferentes tareas, una de tipo financiero, se le solicitó también en más de una ocasión exponer acerca de algún tema, fue nombrada secretaria del Interior brevemente, secretaria también de redacción, formó parte de varias comisiones, una para elaborar un llamamiento, la otra era del himno del partido o para la manifestación del retorno de Víctor Raúl. También le tocó dirigir el debate en una ocasión e incluso se consigna el recibir felicitaciones por las publicaciones de artículos en distintos medios. Asimismo, formó la sección femenina junto a María Rosa Rivadeneira. Durante ese mismo periodo realizó trabajo político en el Cusco y la Sierra, como se corrobora en su autobiografía La vida que yo viví, organizando células y haciendo difusión ideológica. Es un personaje especialmente destacado, no solo por ser mujer, sino por tener un trabajo político que la sostiene y tener también una trayectoria intelectual. De esta manera figura como la única mujer en el rol de oradores para el mitin de la Plaza de Hacho en agosto del 31, evento principal de la campaña presidencial de Aya de la Torre, en el que se publica el famoso programa mínimo. Magda tomó la palabra, al igual que Manuel Soane por los intelectuales, Luis López Aliaga por los trabajadores manuales y el poeta Alberto Hidalgo, como se puede constatar en la publicación hecha en el diario La Tribuna el 26 de agosto de ese año. En el marco de la huelga de hambre de enero del 33, se organizaron los compañeros presos en el Frontón, Magda participó en la manifestación que organizan las mujeres para llamar la atención del gobierno, donde 8 de ellas fueron detenidas, arrestadas, enviadas a la cárcel de Santo Tomás. Curiosamente se menciona el 33 hacia una mujer nueva y no el año 34. Su experiencia en la cárcel fue un insumo importante para su creación poética. Lo podemos ver sobre todo en el poemario Costa Sur. Las condiciones penitenciarias de la época eran como las de hoy, sin embargo no existía un espacio ni para los presos políticos ni para las mujeres presas políticas, quienes eran recluidas con los presos comunes. Las compañeras pasaron su reclusión en condiciones indignas, insalubres, fueron vejadas y también estuvieron expuestas a la violencia sexual, pese a que es un tema aún tabú. Para terminar, fue liberada justamente, ella menciona parece que en la autobiografía, por intervención del poeta José Gálvez, como devolviendo el favor, ¿no? Porque él fue el jurado en los Juegos Florales de 23. Y bueno, luego va a iniciar un largo exilio en Chile, en los años 40. Por redes sabemos que recibe un trabajo en el Ministerio de Salud con intervención en ese momento del ministro Allende, y va a regresar para la primavera democrática en el año 45, ya con un liderazgo afianzado, y donde comenzarían las desavenencias con Aya, ¿no? Es otra Magda la que regresa. Es un referente innegable para las compañeras y mujeres peruanas, excluidas de la ciudadanía en ese primer momento de insurrección. Con ella, en el 19 hay una incorporación ya al espacio público que reclaman las escritoras, ¿no? Pero con Magda, más bien este espacio público es más bien, esta presencia en el espacio público es política, ¿no? De lucha por la igualdad jurídica y el derecho al voto, la participación política de las mujeres, no solo la libre expresión. Finalmente, y para terminar, acerca de esta exposición, acerca de la participación y la construcción, lo que aporta Magda Portal para el APRA y el PAP, podríamos decir que construyó un liderazgo político que integró ambos aspectos, el intelectual y la capacidad de organización, un perfil alineado con las ideas de transformación social y los valores de la nueva sociedad aprista, como se postulaba, ¿no? Abrió el camino para las mujeres en este espacio público y dejó una huella en las bases fundacionales del APRA que nos permite visibilizar una genealogía femenina en la construcción institucional del partido. Si tuviera que resumir en una frase al personaje, esta sería: Magda Portal, un ser profundo y principalmente libre. Su alejamiento significó una pérdida invaluable para el APRA y para el país. En palabras de Linda Lema, la postergó injustamente. Es nuestro deber reconocer que el partido castiga borrando tu nombre de la historia oficial. No obstante, con Magda no se ha podido.
Su impronta nos permite estar hoy reunidas para seguir conociéndola y reivindicándola. Muchas gracias. La ventaja de seguir después de Francesca y de Diana, bueno, sobre todo de Francesca, porque es más o menos el mismo tema, el tema político el que voy a abordar, es que no voy a tener que hacer una introducción sobre la importancia de Magda como una militante pionera, como una mujer que participa de un núcleo dirigencial de un partido político y de acuerdo a Daniel Riedel, la posición más elevada que una mujer haya tenido en una organización política en América Latina durante la primera mitad del siglo XX. A partir de la revisión de artículos, entrevistas y reseñas de sus actividades en contrapunto con otras piezas comunicacionales publicadas en el contexto del debate por el voto femenino de 1931 en el semanario APRA y el diario La Tribuna, en el contexto de la primera Convención Nacional de Mujeres Apristas de noviembre de 1946, esta reflexión se enfoca en la consolidación progresiva de su imagen pública como una dirigente política que impulsó la construcción de la identidad de una mujer nueva, lo que llamamos una mujer nueva en la militancia política. Por consiguiente, trataré de elaborar algunos desarrollos que permitan ofrecer un abordaje sobre el archivo, considerando el documento hemerográfico como un conjunto de archivos visuales y textuales, organizados y seleccionados con criterios ideológicos por un editor. En tal sentido, archivar significa volver a enunciar y por lo tanto producir algo nuevo. Recojo los argumentos de Jacques Derrida, quien señala que la organización del archivo es un espacio de poder. Lo que se conserva, se resguarda y se sustrae del olvido en ese volver a enunciar que constituye el archivo, implica decir y callar, destrucción y preservación. Autores como Austin, Searle, Taylor y Fuentes han estudiado el archivo no solo por su carácter de registro y de preservación, sino también por su capacidad de performar, es decir, para actuar sobre lo que aparentemente resguarda. Esta investigación encuentra un espacio rico en información, la prensa del Partido Aprista, para comprender las maneras en las que se performa el liderazgo de Portal en la esfera pública a partir de la organización del archivo en contextos específicos. Los partidos políticos que tuvieron su auge en el primer tercio del siglo XX, como el Partido Aprista, el Partido Comunista y la Unión Revolucionaria, abrieron la posibilidad a la participación femenina en consonancia con un contexto en el que las mujeres venían conquistando derechos en otros ámbitos, a la vida pública e intelectual del país, como la educación superior en 1908, la consolidación de organizaciones y sindicatos en el marco de las luchas por las 8 horas, que se consigue en 1919, las agrupaciones cívicos femeninas que se organizan alrededor de las demandas por los derechos políticos, como Evolución Femenina en 1914 y Feminismo Peruano en 1924. Es así que propuestas progresistas como las del Partido Aprista, así como el carisma de líderes como Aya de la Torre, logran conectar con discursos atrayentes a mujeres intelectuales, periodistas, así como de la clase trabajadora, quienes vieron en estos partidos, por un lado, espacios que les ofrecían una salida a los roles tradicionales de género y por otro, la posibilidad de un cambio en la condición de sus derechos. Sin embargo, bueno, las mujeres que conforman estas primeras generaciones de militantes partidarias sin haber conquistado sus derechos políticos en el país, lo hacen en situaciones de desventaja, se enfrentan a espacios masculinizados en los que no se concibe que formen parte de instancias dirigenciales o de toma de decisión, y una excepción a ello es Magda Portal. Voy a hacer un panorama muy rápido sobre la prensa en relación al género, es una lectura de género. La revolución de las comunicaciones a principios del siglo XX hizo posible una serie de transformaciones en los medios impresos que llegaron a consolidarse como empresas periodísticas en el sentido moderno. La prensa asume un rol central, difícil de ignorar en las transformaciones sociales y en la formulación de sentidos posibles para la experiencia colectiva. Para los comunicadores Acevedo y Rojas, la prensa expresa en sus páginas, abro comillas, nuevos marcos de creencias, conocimientos, ideologías y experiencias. En ese sentido, muchas
investigadoras han usado la fuente hemerográfica como un espacio poderoso para comprender la historia de las mujeres desde el enfoque de género. En el Perú, un ejemplo de ello son las investigaciones sobre las primeras ilustradas de la República, escritoras como Clorinda Mato, Mercedes Cabello, Carolina Freire, Teresa González y otras, que a partir de la década de 1870 comenzaron a escribir y contribuir activamente en la prensa peruana. Los primeros diarios que empiezan a constituir lectorías femeninas, como el caso de La Bella Limeña, el Semanario del Pacífico, el Correo de Lima, y más adelante los primeros diarios dirigidos por mujeres como El Álbum y La Alborada, son una fuente valiosa para entender los nuevos paradigmas y horizontes de sentido que estaban disputando las mujeres desde fines del siglo XIX. La representación de la prensa, la representación femenina en la prensa fue muy común en la publicidad de moda, higiene, cuidado de la familia, así como en alegorías que encarnaban valores morales, ¿no? Un caso excepcional de la construcción de una otra performatividad femenina en los archivos hemerográficos se ve plasmada en el Perú Ilustrado, el periodo bajo la dirección de Clorinda Mato de Turner, que colocó por primera vez en portadas periodísticas a mujeres intelectuales, escritoras y educadoras como Teresa González, Mercedes Cabello, María Trinidad Enríquez y Antonia Moreno. Y si bien durante las primeras décadas del siglo XX aumenta la producción periodística realizada por mujeres como el diario La Crítica, por ejemplo, ¿no?, de Miguelina Costa y Dora Mayer, la representación en la prensa en realidad no cambia mucho, ¿no? Pocos son los personajes femeninos protagonistas que van a protagonizar en la prensa, y un caso de excepción va a ser María Jesús Alvarado, ¿no?, que va a ser muy feminista, pionera feminista, luchadora por el sufragio femenino, educadora, periodista, y va a ser de las pocas mujeres que van a ser retratadas en la prensa con regularidad, tanto ella como sus actividades. Por ello es tan interesante el planteamiento de dos publicaciones vinculadas a los progresismos de izquierda, como son APRA y Amauta, dos experiencias editoriales de corte diverso, una cultural, la otra política, pero que dieron paso a otras formas de participación para las mujeres, ¿no? Por un lado, la revista Mauta, que no solo acoge a redactoras, sino que dedica muchos espacios a reseñar artistas mujeres nacionales e internacionales como Frida Kahlo, Gabriela Mistral, Carmen Sacco, Magda Portal, Blanca Luz Brum y otras, y también por primera vez una revista fue ilustrada por una mujer, que es el caso de Elena Iscue, y coloca en portadas pinturas realizadas por mujeres. Es la primera vez que como estas dos portadas que corresponden a dibujos de Julia Codecido, ¿no? Y Amauta publica su último número en septiembre de 1930 y APRA publica su primer número un mes después, el 12 de octubre de ese mismo año, ¿no? El semanario se diferencia de Amauta por ser concebido como el órgano propaganda del partido aprista y tener un público más objetivo. Es una revista de corte político, ¿no?, de adoctrinamiento. El semanario, han hablado bastante ayer en varias mesas contextualizando lo que es APRA. Se divide en dos épocas, en la que la revista dejó de imprimirse por el contexto político, se concibe desde su origen como un medio de adoctrinamiento que daba a conocer información partidaria a sus militantes y simpatizantes, tanto de actividades como conferencias, instalación de comités, el organigrama de composición del partido, idearios, principios fundamentales, y también se abocaba, por supuesto, a la construcción mediática de la figura de sus líderes, dando cuenta de sus ideas a través de artículos, entrevistas, reproducción de conferencias. El semanario, bajo la dirección de Serafín del Mar, constituyó su plana principal con la dirigencia. Las colaboraciones más frecuentes fueron las de Aya de la Torre, Carlos Manuel Cox, Manuel Seoane, Antenor Orrego, Julián Petrovic y Magda Portal. Y hubieron otros invitados recurrentes como Jorge Basadre y Luis Alberto Sánchez. El semanario se ocupó de construir un perfil político para sus líderes, por lo que estos aparecían en las portadas del semanario ocasionalmente, así como en una sección titulada Entrevistas a nuestros líderes. Como Amauta, siguiendo un poco esa escuela, usa obras de arte de artistas indigenistas como Sabogal, José Leal, Fernández Ledesma, quienes plasman a través de su plástica los ideales del partido y representaciones también del público al que iba dirigido, la clase obrera y el movimiento estudiantil, básicamente. No
hay mujeres, en todo APRA solamente hay 2 representaciones de arte que evocan mujeres y una sola mujer con nombre y apellido que es Magda Portal, ¿no? El liderazgo de Magda Portal en APRA se construye en relación a otra serie de artículos, reseñas y editoriales que transmitieron la sensación y la atmósfera de un partido en el que particularmente había una cabida para las mujeres en contraposición a la invisibilización y la falta de derechos a las que estaban sometidas en el país. Sin embargo, esa lectoría femenina se construye en la segunda época. De los 7 números de la primera época, entre octubre y noviembre de 1930, Portal participa con 4 artículos de análisis de coyuntura política, social y económica, tanto nacional como internacional, son los artículos que están ahí en la diapositiva, que argumentan los idearios y principios fundamentales del partido a través de una mirada americanista y antiimperialista y que sobre todo respaldan el liderazgo de ella de la Torre. En este primer periodo, que son pocos números, son 7, no aborda temas sobre las mujeres particularmente ni se dirige a ellas, algo que va a cambiar radicalmente en la segunda etapa de APRA durante 1931, que están toda la serie de artículos que no solamente que escribe Magda, sino editoriales y otras piezas comunicacionales que tienen que ver con las mujeres. La publicación del semanario en la segunda época corresponde al debate de 1931 para la nueva Constitución y debate que fue liderado por los partidos de masas de la Unión Revolucionaria y el APRA, y fue la primera ocasión en la cual el Congreso discutió el otorgamiento del sufragio político y la ciudadanía femenina. A pesar, de que el APRA planteaba en su programa mínimo que remarca el voto irrestricto a la mujer mayor de 18 años, en el debate el Partido Aprista defiende la posición de reconocimiento del voto únicamente para la mujer trabajadora y madre de familia que había conquistado su emancipación económica en el trabajo y en el estudio. En el debate congresal, Luis Alberto Sánchez nombra como ejemplo a varias mujeres como verdaderas campeonas por su sacrificio en defensa de ideas reivindicadoras y que significaban un principio de feminismo auténtico, como su compañera Magda Portal, Miguelina Costa, María Jesús Alvarado y Ángela Ramos. El debate sobre el voto del 31 se vio reflejado ampliamente en una serie de editoriales y artículos aparecidos en APRA, en la que Portal tuvo un rol protagónico, sustentando la posición partidaria del voto calificado para las mujeres y dirigiendo sus escritos particularmente a ellas. Esta discusión, refleja al comienzo, en un comienzo, a partir del primer artículo que hace Magda, las contradicciones sobre la posición del Partido Aprista acerca del voto femenino y las tensiones clase-género, que se ven reflejados en un ecosistema periodístico con mirada de género que empieza a aparecer en APRA. En su artículo Rol de la Mujer Revolucionaria, es el primer artículo que escribe Magda Portal sobre el voto dirigido a las mujeres y que desencadena una polémica con Zoila Aurora Cáceres que más adelante seguro va a tratar Sofía Pachas, que la veo por acá. Zoila Aurora Cáceres, quien en ese momento encabezaba las luchas por el sufragio desde su organización Feminismo Peruano. Luego de la publicación del texto de Portal, Cáceres va, por lo menos eso es lo que se indica en la respuesta del semanario, Cáceres va a la sede del Partido Aprista y pide explicaciones sobre la posición del partido en relación al sufragio para las mujeres y dice que por qué se está atacando el voto femenino. La respuesta que sigue en el siguiente número, que es la de acá, la que dice el voto femenino, no lo escribe Portal, sino lo escribe la redacción del diario, y lo que le dicen es que como que tú parece que la señora Cáceres no ha leído nuestro diario, nosotros apoyamos el voto para irrestricto para las mujeres, repiten, mayores de 18 años, y luego dicen, Magda Portal no es que esté en contra del voto femenino, solamente que no es prioritario, digamos que no es la agenda prioritaria. A partir de ese artículo, el tema genera en APRA, en el semanario, una atención particular al público femenino que da como resultado la publicación de una serie de artículos de opinión y textos dirigidos particularmente a las mujeres, escritos por la redacción del mismo semanario, por otra militante que es Carmen Rosa Rivadeneira, que escribe también dos artículos,
Hay una entrevista a Magda Portal en Entrevista a Nuestros Líderes. Ella aparece también en la portada del APRA. Y bueno, se empieza a constituir esta lectoría femenina que se ve reflejada en otras piezas, ¿no? que tiene que ver con la aparición de publicidad dirigida a mujeres que hasta ese momento no había, en la aparición de un segmento de nombre a nuestras mujeres modernas, en cuentos para la familia y niños apristas. De hecho, uno de los cuentos lo escribe Magda Portal, en portadas en las que por primera vez se presentaban personajes femeninos, en noticias sobre las acciones del Comando Femenino, en reseñas a artistas mujeres como una que se le realiza a Julia Codecido, y en noticias sobre otras militantes, y por supuesto, bueno, el afianzamiento del liderazgo de Magda Portal, retratando sus actividades como militante, ¿no? Aquí hay otras de las... me apuro. Como otras militantes. Y bueno, voy a dejar esta parte acá y voy a pasar a la tribuna, porque lo que quisiera es mirar estos dos momentos. La tribuna, por otro lado, es un periódico que circula como vocero oficial del APRA también entre 1931 y el 48, con largos periodos de ausencia y clandestinidad debido al contexto político de la época. Yo me voy a enfocar particularmente en la coyuntura, en una coyuntura donde Magda Portal tiene mucha relevancia. La Tribuna se convierte en un diario muy popular debido a sus modernas innovaciones periodísticas, como el uso de fotografías de gran tamaño, portadas informativas, columnas de temática sindical, deportiva, ediciones, suplementos especializados. Y así que, salvo la cobertura, actividades de Aya de la Torre y grandes actividades partidarias, el periódico presentó contenidos más diversos y apuntaban a un público más amplio que el de la militancia aprista. Tal y como sucede con APRA durante el debate de la Constituyente del 31, la figura de Magda se realza en diálogo al contexto político nacional y partidario, y fue significativa en dos coyunturas particulares: el primero entre octubre y diciembre de 1945, debido a la incorporación de las mujeres en las juntas municipales y la elección de las primeras alcaldesas en el Perú. Muchas de ellas eran apristas, entonces hay una gran cobertura sobre ello. Imagino que Carlos Bedoya va a hablar sobre el tema. Y en el que Magda escribe algunos artículos saludando la incorporación de la mujer en las funciones públicas. Incluso María Jesús Alvarado publica un artículo. Y el otro momento es la primera Convención Nacional de Mujeres Apristas, que sucede y se empieza a preparar poco después de las elecciones internas en el APRA, en el que hay este artículo que dice: en las elecciones internas del Partido del Pueblo se hizo realidad el voto femenino. Entonces ya había una efervescencia, de un momento efervescente en el cual había una apertura para las mujeres, ¿no? como militantes y no simpatizantes, con igualdad de oportunidades. Las publicaciones que aparecieron en especial en la sección Noticiario Aprista se dirigieron a las universitarias, obreras y madres militantes y simpatizantes del APRA. Hubo una cobertura muy grande de la Convención Nacional, una atmósfera comunicacional que empezó como un mes antes, ¿no? En la cual se publicaba a diario noticias sobre el Comando Femenino, ¿no? Propaganda dirigida a públicos bastante específicos, ¿no? Las coordinaciones, actividades preparatorias, las delegaciones que llegaban, ¿no? La cobertura durante el Congreso también fue bastante grande, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay imágenes de las delegadas que iban llegando de todas partes del Perú. Y bueno, acá hay una portada de cuando se inaugura el Congreso, y de alguna manera también se publican las relatorías y los grupos de trabajo, ¿no? Que era bastante claro a dónde estaban apuntando, ¿no? Es otro momento que el del 31, ya. Por ejemplo, están las luchas por el voto femenino en Argentina, ¿no? Que se logran en el año 47, y hay si uno lee estas piezas, estos artículos, uno ve que el reclamo o que el pedido tiene que ver con la igualdad de derechos políticos, a la interna del partido también, no solamente por el sufragio femenino en el país, sino también a la interna, ¿no?
Y yo creo que ya aludiendo a la performatividad del mismo archivo, se logra ver esta disputa que hay entre el partido y lo que estaban pidiendo las bases en las mujeres, ¿no? Entonces, hay esta anécdota que ha circulado muchísimo sobre Aya de la Torre, ¿no? Que va a la Convención Nacional de Mujeres y les habla sobre cómo ser buenas madres y esposas, y que luego cuando se va Magda Portal les dice a los militantes de qué quieren que les hable y le dicen de marxismo, ¿no? Que es una anécdota que circula bastante y en varias entrevistas, y eso se puede mirar en muchas de las intervenciones y de los lugares que ocupan, ¿no? Por ejemplo, interesante conferencia del jefe sobre normas morales de la familia aprista, pero si uno lee el texto y la parte donde dice informa Magda Portal, uno ve que lo que está informando Magda Portal, que son las conclusiones de la Convención Nacional y de lo que están pidiendo cosas que tienen que ver con la legislación, ¿no? Entonces acá hay otra pieza que dice, hemos llegado a conclusiones en las cuales están los principios de una nueva legislación para la mujer, que es lo que se resalta, y abajo, queremos que el hogar sea la imagen del Estado y el Estado el reflejo del hogar, dijo en la Convención Aya de la Torre, ¿no? Entonces, de hecho, de alguna manera siguen con este paradigma del rol de la mujer aprista del 31, que se puede mirar en el 31, pero acá ya hay otro pensamiento que viene de Magda. Y solamente quiero leer un artículo que me pareció bastante interesante, que ya no es del 46, sino del 47, a un año de que sucede la convención. Se hace una pequeña celebración conmemorando el año que había pasado, y Magda Portal hace una relatoría, ¿no? Pide que el partido por favor cumpla con en lo que se quedó, ¿no? En otorgar un estatus igualitario de militantes a las mujeres, y luego dice, hable el compañero jefe. El compañero jefe comenzó su discurso expresando que la actuación que se estaba realizando le era a él muy agradable, y que lo único que sentía era ser el único hombre en el estrado, pues así tenía que soportar todos los impactos que la compañera Magda Portal había dirigido contra el sector masculino del partido. Consideró enseguida la importancia que había tenido la efectuación de la Convención Nacional de Mujeres, ¿no? Expresó luego que contra las opiniones pesimistas acerca del trabajo desarrollado por las mujeres, él tenía que decir que había visto en los sectores dignos ejemplos femeninos de laboriosidad y de sacrificio, ¿no? Y bueno, termina, el compañero jefe hizo un imperativo llamado de trabajo a todos los compañeros y les recomendó que debían tener siempre presente esto: mi presencia es absolutamente necesaria en todos los actos del partido, ¿no? Entonces ya a este punto pues es bastante evidente la confrontación que había a la interna. Solamente terminar con que es interesante mirar estas piezas en relación a toda la línea editorial del partido y todas las demás piezas comunicacionales que estaban ahí, las coberturas que fueron muy grandes, todas las mises, a la Miss San Marcos, a la Miss Trabajo, ¿no? Que ocupaban primeras planas del diario La Tribuna, ¿no? Y que Magda también escribe algunas piezas que compartían también. Entonces ahí está pugna una pugna de dos sentidos distintos, ¿no? Que se pueden mirar en la performatividad del diario, ¿no? Y por último, perdonen, solamente mirar en contrapunto nuevamente en esta performatividad del archivo, como en esta primera época de APRA, en el 31, 33, eran poquísimas las mujeres que aparecen en las imágenes, era ella sola casi, y ya mirar este otro momento, ¿no? Que es un otro momento también en el mundo para las mujeres, ¿no? Bueno, gracias.